Ahora sí se escucha. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Si usted nos visita por primera vez, me quiero presentar. Mi nombre es Manrique Salazar. Soy el pastor principal aquí en la iglesia y es una bendición tenerle entre nosotros. También si está por internet conectándose y es la primera vez que visita nuestra iglesia o se conecta con nuestra iglesia, quiero darle la bienvenida también al resto de la familia en Cristo aquí o allá en casa. Igual les damos la bienvenida. Gracias por contestar al mandato del Señor de congregarnos y de alabarle juntos, que es lo que hacemos domingo tras domingo. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Le hemos adorado con nuestros cantos, con nuestra oración y ahora con nuestra dependencia de su palabra, crecer en ella. Así que, por favor, si puedes abrir tu Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer versículos 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Y de allí, no es el Evangelio de Juan, pero la primera carta de Juan, al puro final de la Biblia. Y vamos a leer versículos 12 al 17. ¿Están allí? Muy bien, y leo para ustedes. Dice así: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque no conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos tu guía en esta tarde para crecer en tu palabra, para poder encontrar tu voluntad por medio de este texto, ser edificados en ella, confrontados, animados, exhortados, Señor, equipados por medio de ella. Permítenos entender tu propósito para cada uno de nosotros en esta tarde. Cómo quieres transformarnos un poquito más a la imagen de tu Hijo por medio del texto. Ayúdanos a entender, a reconocer, a abrazar y a vivir las verdades que están aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Juan clama que la victoria que Cristo logró en la cruz, esa victoria es nuestra para los creyentes también. Saben, hace muchos años, cuando estaba en mis 20s, yo tenía cierto tipo de espiritualidad, pero había sido enseñado a hacer cosas para Dios, ciertas cosas, hacerlas y tener que hacerlas religiosamente, y de alguna manera yo sería una persona, cierto tipo de persona. O sea, hacer para lograr ser, ¿verdad? Cuando en realidad la Biblia enseña completamente lo contrario. No podemos ser, entonces porque no podemos ser, no podemos hacer algo que agrade a Dios. Él tiene que entrar primero en nuestras vidas, hacer una transformación para que entonces podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y este texto habla justamente de eso que Él planeó hacer para que podamos vivir para su gloria, para que podamos vivir de una adoración agradable a Él, para que podamos vivir de manera que le trae gloria y honra.
Y no lo podemos hacer si Él no ha intervenido en la vida primero. Entonces, el gran error que cometemos nosotros los seres humanos es de que tenemos una perspectiva demasiado buena sobre nosotros mismos. Y al tener una perspectiva demasiado buena sobre nosotros mismos, entonces realmente nos complacemos muchísimo y nos damos demasiado crédito al punto de que nos creemos todo lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y inclusive cambiamos las cosas de manera que entren dentro de nuestra propia estructura y todo nos salga como queremos que salga. Y en realidad Dios no funciona así, porque eso es como querer ser Dios. Dios establece qué es, cómo debiéramos de vernos a nosotros mismos. Un autor, C.S. Lewis, dice: el hombre caído no es simplemente una criatura imperfecta que necesita mejorar. Es un rebelde que debe de poner sus armas. ¿Saben? Cuando nosotros deponemos nuestras armas contra Dios, Dios no solamente nos salva, nos perdona, pero también nos recibe en su reino, pero también nos adopta en su familia. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo fue hacer el medio posible para que nosotros podamos pasar de ser alguien que es considerado un enemigo de Dios a ser alguien que se vuelve un hijo de Dios, en paz con Dios. Entonces, nosotros en realidad no somos personas, la Biblia no describe personas buenas que a veces se equivocan. La Biblia describe personas malas que a veces hacen cosas buenas. Entonces, cuando hablamos de una naturaleza, la Biblia habla de una naturaleza pecaminosa, y es esa naturaleza pecaminosa nos separó de Dios. Ni la fe de nuestros padres, ni el agua que le rocían a uno cuando estaba muy chiquitito, nada de eso va a cambiar nada del corazón. Lo único que puede cambiar el corazón es Dios en persona entrando a circuncidar el corazón. Y es una obra espiritual que se hace por medio de Cristo. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Dios dice. Y eso es lo único que puede transformar a una persona. A ese acto Dios le llamó victoria. Fue su victoria, le llama en la Biblia. Él triunfó al hacer eso posible en la cruz. Y esa victoria se vuelve suya y mía cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Juan con este texto? ¿Y qué es lo que quiero hacer yo con este texto en esta mañana? Y es cementar su seguridad en Cristo. Yo quiero cementar que su fe se vuelva más cierta, más certera, más sólida. Porque yo sé que entre eso suceda más preparado usted y yo estamos para enfrentar los retos de nuestra vida. O sea, yo quiero en esta tarde asegurarles que ustedes tienen vida eterna. Motivarlos a que venzan al enemigo en todo momento, que le den batalla fuerte en todo ataque que les presente, y llamarlos a que sigan perseverando en la fe, a seguir a Cristo solamente, amando a Dios solamente. Juan lo que hace es recordarnos sobre 4 verdades. Las vamos a ver al puro inicio. Los 4 primeros puntos son 4 verdades que están presentes en ustedes para que entonces, y en mí, para que entonces estemos listos a recibir el 5.º punto, que es el mandato que tiene para nosotros en esta tarde. Voy a ir rápido por ese 5.º mandato, porque el próximo domingo me voy a quedar en esos versículos de ese mandato. La victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana te fueron perdonados. Dice el versículo: sus pecados han sido perdonados. El pecado es toda afrenta contra Dios, todo quiebre del estándar de Dios. Todos hemos pecado. Pero Cristo murió en la cruz para pagar por esos pecados. Y cuando creemos de que el Hijo de Dios fue enviado a morir por nuestros propios pecados, los personales de uno, entonces se aplica ese perdón sobre nosotros. Lo que sucedió hace 2000,
23 años e hizo posible la salvación y el perdón se aplica sobre uno en el momento que uno depositó y creyó, depositó la fe y creyó y puso su confianza en que Cristo es Dios y murió por mí, pagó por mis pecados. Y eso, el perdón es aplicado sobre uno en ese momento. Cuando está hablando por causa de su nombre, no es porque hicimos algo bueno, no es porque pudimos tener fe, no es porque nos merecemos, es solamente por su nombre. Porque Cristo fue el que tomó el lugar en la cruz, en el pago por nuestros pecados. ¿De qué tipo de perdón está entrando? Está hablando el texto. Está hablando de un perdón. Hay dos tipos de perdones que nosotros los creyentes podemos gozar. Los cristianos, los que tienen una fe genuina y verdadera, tienen posibilidades de experimentar dos tipos de perdones. El primer perdón se llama perdón forense o perdón judicial. Y el segundo perdón es perdón filial. Entonces, el primero solo lo puede recibir alguien que es un no creyente. Y una vez que se vuelve creyente, puede seguir experimentando ya no el inicial, el judicial, porque ese sucede solo una vez. Sino que ahora uno en una relación como hijo de Dios sigue recibiendo el amor filial, el amor de familia, de padre de Dios. Entonces, ¿qué es el amor forense o el amor judicial? Bueno, Dios judicial, porque es como el Dios, el creador del mundo, gobernador del mundo, ha decretado como juez del mundo que el ser humano pecó contra Dios. Todos han pecado y emitió juicio sobre ese pecado y nos declaró culpables de nuestro pecado y por ende sujetos a la ira de Dios. Entonces Él es un juez donde tiene la humanidad sentada en un sitio de juicio. Su juicio es perfecto, su juicio es santo. Y Él declara a la humanidad que pecaron contra Él y la paga en la muerte. A los que crió para vivir para Él, no han vivido para Él, sino para ellos mismos. No le han traído gloria, han vivido para su propia gloria. Y eso ha traído una posición de condenación y juicio sobre el ser humano. Todo ser humano, nacemos bajo juicio. Pero al mismo tiempo, a su izquierda, el trono de gracia, la silla de la rectitud, de la perfección, de la obediencia, de la sumisión completa a Dios, el Señor Jesucristo, Jesús en persona, su Hijo, completamente santo, completamente inocente, completamente recto y piadoso. Y entonces lo que sucedió fue un intercambio de silla. El Señor Jesucristo, enviado por el Padre, sometido al Padre y de su propia voluntad, vino y se colocó en la silla del culpable para que fuese castigado. Todo nuestro pecado fuera castigado sobre Él. Entonces, cuando creemos en que Él hizo eso por nosotros personalmente, entonces ahora nos coloca a nosotros los pecadores en la silla donde Él estaba, en la silla de rectitud. Y así es como Dios nos ve, como personas que obedecemos perfectamente, cuando usted y yo sabemos que no lo hacemos, pero así nos ve Dios. Entonces, por eso un creyente no tiene que estar pagando por sus pecados, haciendo sacrificios. No tiene que hacer sacrificios porque ya Cristo hizo un solo sacrificio. Ese perdón por ese castigo del pecado, ese se llama el perdón que un juez, es el perdón judicial de Dios. Que como juez, por la obra que hizo Cristo, nos perdona de nuestros pecados. Un solo sacrificio, un solo perdón para siempre. Una vez que nuestros pecados son perdonados, Él nos hace suyos, dice que nos adopta a sus hijos. Entonces ahora estamos en el proceso de santificación, volviéndonos más como Cristo. Ha enviado a su Espíritu a vivir en nosotros y ahora estamos con su Espíritu morando en nosotros por medio de la fe. Y entonces dice que nos va transformando a la imagen de Cristo en un proceso. En ese proceso pecamos contra Él. Entonces ahora no se aplica el perdón forense ni judicial, ya eso sucedió. Lo que se aplica es el perdón filial de un padre que se le afecta su comunión con nosotros por nuestros pecados de hoy, pero que si venimos y le confesamos arrepentidos, nos perdona como Padre que Él es. Y se vuelve
a restablecer esa comunión. Ustedes han sido perdonados si en Cristo judicialmente. Todos sus pecados han sido perdonados. Ustedes, su culpa ha sido removida. Su culpa por sus pecados han sido clavadas en la cruz. Su condenación y mi condenación fue cancelada porque fue condenado Jesús por nosotros. Nuestra adopción está segura. Está segura. La mano poderosa de Dios mantiene esa adopción segura. Nadie, dice Cristo, me arrebata de mi mano alguien que el Padre me ha dado. Yo soy el buen pastor. Nadie arrebata una oveja de mi mano. Pero resulta que el que ha creído que sus pecados le han sido perdonados, responde de cierta manera, de una manera muy especial. No simplemente se entrega a hacer lo que le da la gana con su vida. No, responde a ese perdón porque ahora el Espíritu de Dios está en él y responde. Sabe que ahora tiene una responsabilidad de cómo administrar su vida. Voy a compartirles un testimonio de un pastor cuando escribió en su diario el día que él fue hecho salvo. Porque para que vean cómo describió el cambio completo de su perspectiva sobre la vida. Y dice así: cuando mis ojos miraron a Cristo por primera vez, Él fue un Cristo muy real para mí. Y cuando la carga de mi pecado cayó de mi espalda, porque ahora fue pagada con Cristo, ya Él no la cargaba nomás, fue un perdón real y una liberación real del pecado para mí. Y cuando dice liberación del pecado, es de que ya no lo seguía dominando, podía cambiar. Y cuando aquel día le dije por primera vez: Jesucristo, tú eres mío, fue una verdadera posesión de Cristo para mí. En otras palabras está diciendo: Cristo se quedó conmigo. Caminamos juntos de ahí en adelante. Eso es una persona muy distinta que alguien que camina solo. Dice: fue una verdadera posesión de Cristo para mí. Cuando subí al santuario, ellos a la iglesia le llamaban santuario. Nosotros a la iglesia, el edificio, le llamamos auditorio. Entonces cuando iba a la iglesia, dice él, en aquel amanecer temprano de piedad juvenil, cuando canto era realmente, cantaba un salmo. Y cuando había una oración, cómo seguía cada palabra. Era oración de verdad. Y así también en la quietud silenciosa, cuando me acercaba a Dios, no era una burla o una farsa, ni una rutina, ni un simple deber que tenía que ser. Era una conversación real con mi Padre que está en los cielos. Cuando nuestros pecados son perdonados, es porque el alma ha sido transformada, no perfecta, pero hay la presencia de alguien allí en ese corazón. Y esa persona ya no luce igual, no sigue haciendo las cosas iguales. Cuando día 1 que alguien me dijo: repita conmigo, Jesús, usted es un pecador, pídele perdón a Dios. Jesús murió por sus pecados, dígaselo a Dios. Y dígale que por favor venga y deposite a su espíritu en su corazón. Yo lo repetí y lo dije sinceramente. Y no cambió absolutamente nada. 3 años pasaron y seguí más perdido que un montón de gente. Pero 3 años después, de ir a iglesia, estudio bíblico, leer la Biblia, nada había cambiado. Pero después, como el 3er año, todo cambió. Todo cambió. Allí fue cuando mis pecados fueron perdonados. Ahí fue cuando se aplicó verdaderamente mi salvación. Ahí es cuando vino el Espíritu Santo a vivir. Mis oraciones se volvieron diferentes. Mis rutinas se volvieron diferentes. Mi compromiso con la iglesia, con otros creyentes, con la palabra, con servir, hasta con ofrendar, con todo cambió. No todo de manera perfecta inmediatamente. Mi manera de ver mi pecado, mis pecados, mis luchas, mis estudios, la manera de relacionarme, cómo veo a las personas, todo cambió.
Cuando alguien sus pecados son perdonados, luce de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la culpa es removida, la condenación es cancelada, la adopción es asegurada. Es una persona distinta, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes, sus pecados han sido perdonados y en Cristo son criaturas distintas. Ustedes han conocido a Dios. Ustedes han conocido a Dios. ¿Se conoce a Dios o no se le conoce? No hay un punto medio. O alguien conoce a Dios o alguien no conoce a Dios. Dice el versículo, les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Juan utiliza varios nombres para referirse a las personas en distintas edades dentro de las iglesias a las cuales les estaba escribiendo. Dice, mis hijitos, luego dice, padres, luego dice, jóvenes, luego dice, niños, les escribo. Bueno, lo que importa, si bien le está escribiendo a distintas edades, cada una de las verdades que dice aplican para todo creyente. Entonces, por eso es que no me estoy concentrando a las personas a las que le escribió. Lo que me estoy concentrando es que a todo creyente estas verdades le aplican. Entonces, ustedes, mis hermanos, en Cristo sus pecados han sido perdonados. Ustedes, mis hermanos, en Cristo han conocido a Dios, conocen a Dios. Ahora, cuando dice conocer, esto tiene que ver con entender. Saben algo que antes no sabían. Conocen algo que algo no conocían. Y este conocimiento hoy ha traído ese perdón de los pecados. Ese conocimiento hoy ha traído un nuevo estado de vida. Ese conocimiento hoy, gracias a su fe en ese conocimiento, ha traído una transformación que antes no estaba. La presencia de alguien que no estaba allí con usted y conmigo. Una nueva realidad que antes no estaba allí. Un autor, Akin, dice lo siguiente: el que es Dios ahora, el que es creador de todo, ahora es nuestro Padre. Y es Padre bueno, es Padre grande y Padre perfecto. Saben, yo soy hijo de Henry, Carlos Enrique, pero le decían Henry. Ese es el nombre de mi papá. Y mi papá es un hombre que era conocido como hombre estricto, bastante estricto. Y yo fui educado por Henry. Usted, si me hubiera conocido a mis 13, 12 años, usted hubiera confirmado que yo en verdad era hijo de Henry. Porque el tipo de padre determinaba el tipo de hijo. Y en mi casa se hacía lo que Henry decía. Entonces, alguien hijo de Henry se podía reconocer porque hacía las cosas que Henry decía. Si uno de mis hermanos se empezaba a comportar de manera contraria a lo que Henry decía, no se comportaba como un hijo de Henry. Entonces el parentesco conectaba la manera de ser. Igual es con Dios y mejor, porque este es un Padre perfecto, este es un Padre bueno, es un Padre santo, es un Padre que ama a tal grado que engendra hijos o hijas con cualidades parecidas a Él, semejantes a las de Él, a las de su carácter. Entonces, el que lo conoce, al que los pecados le han sido perdonados, lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque entendió lo que Él opinaba sobre nosotros. Conoce lo que Él hizo para resolver nuestro problema. Conoce
¿Cómo se llamó aquel que fue clavado por nuestros pecados? Conoce los beneficios de creer en que Él murió por nuestros pecados. Lo conoce, conoce su voluntad, conoce lo que ha hecho, lo que ha logrado. Conoce el estado de bendición al cual Dios trae por medio de la fe a un hijo y a una hija de Dios. Ahora, este conocimiento viene por medio de la palabra, de la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia, memorizando la Biblia, obedeciendo la Biblia. Este conocimiento no es conocimiento solo intelectual, es conocimiento que transforma. Si yo hoy leo un mandato que dice, vístete, hoy estoy vestido de, ¿qué color es este? Mis hermanos, por la luz no lo veo. Celeste, digamos que es celeste, ¿ok? Digamos que es celeste. Y aquí está una camisa que es roja. Y yo me quito la celeste y me pongo la roja. Ahora luzco completamente distinto, ¿verdad? No se puede comparar este color con el rojo vivo. Es diferente. Ese acto de quitarme algo y ponerme algo nuevo y dejármelo y permanecer en él es parecido al acto de conocer una verdad de Dios, entenderla, asimilarla, abrazarla, creerla y apropiarme de ella. Ya no soy igual. Ya no soy igual. Cuando primeramente escuché, ya había escuchado antes de conocer a Cristo, había escuchado que hay que perdonar. Lo que pasa es que no entendía por qué. Pero ahora que he sido perdonado, empecé a entender, ahora me toca perdonar. Tengo la responsabilidad de perdonar. Y empecé a practicar. ¿Perdonaba perfectamente? ¿Perdono hoy perfectamente? No, pero no es lo mismo. Claro que hay transformación. Ser un perdonador profesional es una marca auténtica de un cristiano. Desarrollar esa velocidad de perdón que suena genuino, una genuina fe, es parte del ejercicio que todos tenemos. El Manrique de antes y el Manrique perdonando ahora no es el mismo, por supuesto que no. Hay un cambio. Cuando se me dijo, no sexo antes del matrimonio. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Estudiamos. Sí, es cierto. Ok, entonces no. Hasta el tipo de novia, hasta el tipo de cosas que permitiría, lugares donde vamos, donde estoy, hasta el tipo de persona que voy a escoger. Todo cambió, porque aún en la verdad ahora se quedó con uno. Me voy a guardar hasta el matrimonio. Entonces eso hasta cambió completamente la manera de ver todo. Ya no era el mismo Manrique. Entonces el que conoce a Dios tiene la responsabilidad preciosa de ser un buen mayordomo de esa información. ¿Saben? Juan, el escritor de esta carta, está en sus 80s. Puede que esté en sus 88 años. Si eso es cierto, por la información que tenemos en la Biblia, que era jovencititico cuando estaba con nuestro Señor Jesucristo, Juan tiene como 55 años de ser cristiano, de escuchar la palabra de Dios, memorizarla y de ser transformada por medio de él. Tiene 55 años de conocer a Cristo en persona y ahora a distancia, pero con su presencia personal en su corazón. Este hombre es un hombre completamente transformado. Completamente transformado. Ya no es el Juan de joven, ya no es el Juan en sus 50s. Es un hombre muy diferente. Ustedes conocen al Señor. Ustedes y yo conocemos al Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero también ustedes y yo, en nosotros, su palabra permanece. Su palabra permanece en nosotros. Dice allí, y la palabra de Dios
permanece en ustedes. La palabra de Dios se refiere a las verdades en la palabra de Dios. Las doctrinas, los temas y las cosas que se dicen sobre los temas, las opiniones de Dios, lo que es voluntad de Dios, dice que se queda en nosotros. Entonces, si por ejemplo yo hoy a Isabel le digo, Isabel, necesito por favor que tomes este celular y lo lleves y lo pongas allí en esa silla. Y digamos que Isabel obedeció. ¿Cómo luce que Isabel, que mi palabra permanece en Isabel? Ella obedece, viene, actúa con respecto a mi mandato y lleva el celular y lo pone en esa silla. Guardar su palabra implica que la verdad se queda con uno y se practica. Entonces, ustedes, mis hermanos, los veo todos los domingos. Y de una u otra manera, de tantas maneras los veo su palabra permaneciendo en ustedes. Sus pecados, yo lo sé, han sido perdonados. Ustedes conocen al Señor, su palabra está con ustedes. ¿De manera perfecta? No, pero de manera fiel. Entonces, la fuerza del creyente para obedecer y hacer su palabra permanecer no está en él. Porque dice allí, les he escrito jóvenes porque ustedes son fuertes. Pablo posiblemente se está refiriendo a los más jóvenes en la congregación, que podrían ser desde los 50, los de los 50 todavía estamos jóvenes, de acuerdo a alguien que tiene como 88 años, nos ve jovenciticos. Entonces está bien, pero parece que hay una edad ahí que él está viendo, que hay fortaleza, vitalidad de vida, con unas ganas de hacer las cosas. Entonces él dice, ¿verdad? Ustedes son fuertes y en ustedes permanece la verdad de Dios. La fuerza del creyente no es natural. Ahora unido en Cristo, la fuerza de Cristo está en el creyente trabajando. Proviene de la palabra de Dios morando en el creyente. El evangelio está trabajando en el corazón del creyente. La renueva, la capacita, la ayuda, la empodera. Dice la palabra. Dice un pasaje bíblico, dice, tanto el querer como el hacer viene de Dios. Hasta la disposición de hacer algo que es voluntad de Dios, Dios la regala, no es nuestra, la pone. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Mira la respuesta. Guardándolo conforme a tu palabra. Guardando conforme a tu palabra. Una manera en la cual nosotros podemos permanecer en Cristo es estudiando su palabra y por medio de ella entendiendo qué decisiones tomar, qué cosas sentir, qué cosas pensar, qué cosas decir, qué cosas decidir, a dónde voy, qué permito de otros, qué doy a otros, qué hago con otros, cómo veo las distintas áreas de mi vida, cómo administro lo que Dios me ha dado. ¿Qué futuro tengo? ¿Cómo establezco mis metas? La palabra, la persona que permanece en la palabra tiene la capacidad, con la ayuda inclusive de otros hermanos, a discernir todo eso. Pero también la palabra es arma, la palabra es escudo, la Biblia es alimento. Ustedes, mis hermanos, también, dice Pablo, han vencido al maligno. Dice el versículo, ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece, y han vencido al maligno. El maligno es Satanás, es el diablo. Antes de Cristo, el diablo tenía dominio completo. Cuando Cristo muere, resucita y asciende, todas las cosas fueron puestas, sometidas bajo su dominio, incluyendo al maligno. Cuando Él viene a vivir al corazón de un ser humano que vive bajo la influencia del maligno, ahora rompe el poder que el pecado tenía sobre él, que el maligno tenía sobre él.
Esa persona puede decidir para la voluntad de Dios, puede vivir para la gloria de Dios, puede conocer a Dios, puede vivir como una persona perdonada vive, puede vivir como una persona que conoce a Dios vive, puede vivir y poner en práctica lo que ha creído y estudiado que está en la palabra de Dios. Eso es vencer al maligno. Puede soportar las tentaciones que recibe de Satanás todos los días. Puede, inclusive cuando falle, cuando peca y cae, puede levantarse porque el poder del pecado ha sido roto sobre él. Se puede levantar, puede aplicar el perdón de Padre sobre él y puede caminar de nuevo para buscar la gloria de Dios en esa específica área o en muchas otras. Puede verdaderamente cambiar. Puede verdaderamente cambiar. ¿Cuántas metodologías para dejar de consumir drogas se enseñan hoy? ¿Y cuántas veces alguien pasa por cada uno de esos pasos y sigue necesitando y queriendo y decidiendo consumir drogas? El único que puede traer una libertad verdadera de las drogas o de cualquier otro vicio o de cualquier otro pecado es el poder liberador de Cristo en la vida de una persona. Ese es el que puede realmente liberar de lo que el pecado hace en la vida de una persona. ¿Sabe? El creyente sabe que Cristo derrotó al pecado y que la victoria de Cristo ahora se vuelve su propia victoria. No se jacta sobre su propia fuerza, se jacta de la fuerza de Cristo viviendo en él o en ella. Su palabra permanece en nosotros, entonces puede batallar lo que el enemigo trata de hacer. Satanás acusa, va a seguir acusando en tu vida y en la mía. Cuando pecamos, cuando nos recuerda el pecado ajeno, es que no hiciste lo que tenías que hacer, y eso, vean lo que usted ha hecho sobre su familia. El creyente puede perfectamente batallar esa acusación y redirigir el pensamiento a la cruz. Yo he sido perdonado, yo he sido perdonada. Ahora ya soy justificado, justificada delante de Dios. He reconocido mi falta y yo sé para dónde caminar. Y camino en la gracia de Dios, amado por Dios, perdonado por Dios y ahora para la gloria de Dios. Ahora, Satanás tienta y la palabra de Dios nos permite mantenernos aferrados a lo que es su voluntad. Entonces, realmente es una bendición saber que la iglesia Emanuel ha vencido al maligno. Mira ese rótulo ahí. Dice 125 años de estar aquí. Se pudieron haber rendido hace 100, hace 50, hace 15, hace 3 años. La semana anterior, el 1 de agosto, cumplí 3 años de estar con ustedes. Se pudieron haber rendido antes de que yo viniera. Todos ustedes se pudieron haber rendido por las distintas razones y estarían peor de como están ahora o en otra iglesia, por las razones que sea, o tal vez inclusive ni siquiera en iglesia. Los del servicio en inglés igual. Le han sido atacados, han sido tentados de no estar en esta iglesia. El diablo tiene atacando y tentando a los miembros de esta iglesia. ¿Cuántos años? 125. Y si ustedes están aquí, mis hermanos y mis hermanas, después de conocer un poco la historia de esta iglesia, es porque sus pecados han sido perdonados, porque ustedes conocen al Señor, porque su palabra permanece en ustedes y porque ustedes han vencido los ataques y las tentaciones del enemigo.
Por eso actúan como actúan. Por eso yo estoy aquí. Porque también su palabra permanece en mí. Y yo también he vencido al enemigo. Al venir aquí, claro que hemos vencido al enemigo con esa decisión. Porque el enemigo hubiera querido que nos quedáramos en Costa Rica. El enemigo hubiera querido que nadie viniera a tomar esta posición. Pero en Cristo hemos vencido al enemigo. Y lo que hacemos todos los días en nuestras decisiones aquí en la iglesia es exactamente eso: rendirnos ante Él o batallarlos. ¿Saben? Entonces, si nuestros pecados han sido perdonados, dice Juan, si le conocemos, si su palabra permanece en nosotros, si hemos vencido al maligno, entonces tenemos una responsabilidad. Y Juan nos llama a no amar el mundo. La responsabilidad en esta tarde es no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mira el primer versículo, dice, no amen al mundo, ni las cosas del mundo. Entonces, cuando dice amar, es colocar la devoción de uno en algo. Dios es el único que quiere nuestra devoción. Dios no comparte silla con nadie, ni con nada. Él quiere ser el objeto de nuestra devoción. 100%, no 99.9 ni 50, no, 100%. Amarlo a Él es tenerle completa, absoluta, ciega devoción a Él. Eso es amarlo. Dice que no hagamos eso con el mundo, ni con las cosas del mundo. No tener devoción por las cosas del mundo, ni por el mundo per se. Cuando habla del mundo, no se está refiriendo a la creación, no se está refiriendo a las personas en la creación. Se está refiriendo a la perspectiva de vida, a la filosofía de vida que establece una humanidad que está dominada y afectada por el pecado, donde establece valores, establece metas, establece principios que se tienen que seguir para poder hacer parte de ese mundo. Entonces, cuando habla del mundo, está hablando de ese sistema de pensar, manera de pensar de acorde al mundo. De acorde al mundo. Entonces, ¿qué dice? Un ejemplo, tal vez, ¿cómo se dice? Un ejemplo como para explicar qué dice el mundo. Está bueno que el chiquito o la chiquita tenga novio y tenga novia, porque así va a practicar. Y cuando va practicando ser novio y ser novia, ¿verdad? Y una vez se case, ¿verdad? Ya va a saber cómo ser un esposo y una esposa. Es interesante. Un montón de esos chiquitos y chiquitas no llegan gracias a esa filosofía. No llegan al matrimonio gracias a esa filosofía. Desprecian completamente el diseño de Dios. Desconocen completamente el diseño de Dios. Eso es lo que el mundo dice. Que usted tiene que meterse en un montón de relaciones para que al final de cuentas usted pueda llegar a tener una buena relación. En realidad, alguien virgen que nunca ha tenido una sola relación romántica, porque Dios bendice ese pacto matrimonial, la persona Dios la guía sin ninguna experiencia, la guía en un buen diseño matrimonial a vivir para la gloria de Dios y a adquirir en la protección de un pacto matrimonial delante de Dios y en el marco de la iglesia para la gloria de Dios.
No, está bien que tenga sexo antes del matrimonio, porque así va a poder conocer cómo tener sexo cuando ya esté casado. Esa filosofía es interesante. Yo me la topo, los frutos de esa filosofía me la topo en la oficina pastoral. Y lo único que uno ve es dolor y sufrimiento, consecuencias, y las pagan los hijos, las consecuencias de una necedad humana de creer que sabe más que Dios. No, en realidad eso es el mundo y es amar al mundo. El mundo dice que usted y yo somos el centro. Un nombre de una filosofía del mundo es el humanismo. El ser humano es muy válido, tiene identidad propia, tiene valores propios, tiene todo propio. Entonces el ser humano es súper importante. Él tiene que vivir de acuerdo a su propia identidad. Lo que le guste, lo que quiera hacer, está bien. Y si hace algo contrario a lo que le gusta, no está siendo fiel a sí mismo. Esa es la filosofía del mundo. Eso es amar la filosofía del mundo. Si somos perdonados, conocemos a Dios, si su palabra permanece en nosotros, empezamos a reconocer lo que es la filosofía del mundo y empezamos a renovar el pensamiento con la palabra de Dios y empezamos a ver las cosas de acorde a como Dios quiere que las veamos. Eso es que la palabra permanezca en nosotros. Entonces, lo más inteligente que una persona puede hacer es cuestionarse por qué el mundo practica algo. Y lo siguiente, ir a la palabra para ver cuál es la perspectiva de Dios y abrazar lo que es de Dios y despojarse de lo que es del mundo. Intentar amar a Dios. Miren lo que dice antes de eso. Los creyentes hemos sido capacitados para no amar al mundo, pero amar solamente a Dios. Juan 16:33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz, para que vivan bien. El mundo van a tener pruebas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Cristo venció el mundo para ti y para mí en Cristo Jesús. El poder que puede tener sobre uno, Él venció ese pecado. Podemos reconocer lo que es del mundo, batallar lo que es del mundo y abrazar lo que es agradable a la voluntad de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice 1 Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo, presencia del Hijo en nosotros, rompe el poder que el mundo tiene sobre nosotros. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, que si usted huele a naranja, si usted luce como una naranja, y si yo le pego un mordisco y sabe a naranja, ¿será por qué? Porque usted es una naranja. ¿Tiene sentido? Si usted no habla como un cristiano, ni toma las decisiones como un cristiano, ni va donde los cristianos van los domingos, ni hace lo que hacen los cristianos, ni cree como los cristianos, es porque usted tal vez es un perfecto pagano, no un cristiano. ¿Tiene sentido? El cristiano habla de cierta manera, el cristiano se comporta de cierta manera, cree de cierta manera, hace las cosas de cierta manera, vive de cierta manera, teme de cierta manera, odia de cierta manera, perdona de cierta manera, toma decisiones de cierta manera. Hace muchos años, y esto ha sucedido varias veces, como unas 100 en estos 20 y pico años de ser pastor. Pastor, mi hijo ama al Dios muchísimo. Mire, cuando estaba chiquitito en la iglesia hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué edad tiene su hijo? Está en sus 20. ¿Y dónde está? Ah, no, pastor, anda. Pero él ama mucho a Dios. Espera un segundito, señor. Usted me acaba de decir que su hijo, ¿qué es lo que hace hoy? ¿Y cuánto tiempo tiene de hacer eso? Tantos años. ¿Ok? Pero él ama a Dios. No, mi hermana. Su hijo no ama a Dios. Su hijo no es de Dios. Su hijo no conoce a Dios. Los pecados de sus
de su hijo no le han sido perdonados. La palabra de Dios no permanece en él. Su hijo no ha vencido. La victoria de Cristo no es la victoria en su hijo. La verdad es que su hijo está bajo el castigo de la ira de Dios. Y eso es lo que usted me está describiendo. A ese señor ese día con todo el dolor, usted tiene que dejar de engañarse a usted misma, ni engañar a su hijo y tratarlo como si su hijo fuera un cristiano, porque no lo es. Usted mismo me está diciendo, vea lo que dice el Señor. Si una persona ama al mundo, no es de Dios. Si una persona habla como el mundo, le encanta las cosas del mundo, pasa metido en el mundo, no es del Señor. Los padres, los abuelos, las abuelas, los creyentes, tenemos la oportunidad de hablarle la verdad a los demás y decirle y predicarles el evangelio. Usted no está dando los frutos de la fe. Cristo murió para romper el poder del pecado en usted. Arrepiéntase delante de Dios, entréguele su vida a Dios, predíquenles el evangelio una y otra vez. Pero que al vencido al mundo, ya no vive con respecto al mundo. Dice allí, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a vivir una vida perfecta? No, no la vivimos perfecta, pero es una vida que va creciendo, donde se puede ver cambio. Y todo creyente debe de poder recibir la atención. Hace muchos años, después de empezar a caminar siguiendo a Cristo, seguía cayendo en la tentación de la pornografía. Y llegó un momento que leyendo este pasaje, poder venir delante de Dios y decirle, Señor Jesucristo, no sé qué hacer, no puedo ya más, o sea, sigo haciendo esto. Lo que no quiero, lo hago. Lo que les agrada, lo amo. Eso quiere decir, la palabra dice que no soy un creyente. Sigo amando esto que es una cochinada delante de usted. Entonces, por favor, una vez más, venga y rescáteme de este pecado, rescáteme de mi pecado. Hágame suyo. Saben, yo creo que sí era un creyente, pero mis acciones en esa área específica me estaban mostrando claramente mi entrega a lo que el mundo valora, la apreciación sobre la sexualidad que tiene el mundo, no la iglesia, no Cristo. Los creyentes tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y dejar que el texto ponga la presión que tenga que poner. ¿Será que me la creí? ¿Será que en verdad estoy siguiendo a Cristo? ¿En verdad es que temo a Dios y amo a Dios? Es una tensión que realmente debemos de poder vivir. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe? El mundo dice que usted es si usted tiene esto, si usted hace esto, si usted logra esto. El mundo establece, déjeme ver sus estudios. Entonces usted está aquí. Déjeme ver su cuenta bancaria. Déjeme ver cómo es su familia. Una buena familia, una familia unida. Tienen estas características. Entonces yo le voy a decir si usted, dónde está en el escalafón de valor. Cuando la palabra de Dios es completamente contraria a eso. No valora así. Este otro pastor dice, intentar amar a Dios de manera multitareas, dedicando una parte del amor hacia el mundo y una parte hacia Dios, es inútil, porque no reconoce a Dios como realmente es único, singular, el que merece una lealtad total. Dios no acepta nada menos que el amor, que la muerte de Cristo, y ejemplificó, ¿y qué?
perdón, dice, Dios no acepta nada menos que el amor que la muerte de Cristo ejemplificó, dar la vida por otros. Y que cuando se apropia, se produce. El amor de Cristo en uno lo hace a uno moverse y decir, Señor, mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya. Tú vas a ser Señor de toda mi vida. Mi matrimonio o mi deseo de matrimonio, mi noviazgo o mi deseo de noviazgo, mi soltería, mis posesiones, mis metas, las cosas que me gustaría tener, las cosas que me gustaría experimentar. Todo, Señor, te lo doy. Glorifícate por medio de cada una de ellas. Y empieza a entrenarlas, a llevarlas de manera fiel a la Escritura. Por lo tanto, no amemos al mundo, mis hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la presión de la carne, describe lo que hay en el mundo, lo que hace el mundo sobre nosotros. Próximo domingo voy a centrarme en este versículo, solo este versículo y el 17, porque quería darles todas las ideas juntas, ¿verdad? Y la próxima semana voy a pedirle al pastor Miguel que todos, inclusive los jóvenes, estén aquí reunidos para que podamos estudiar estas tres. Dice, la pasión de la carne. La pasión, por pasión de la carne se está refiriendo a los deseos, los antojos que la carne pecaminosa pone. Dice, de la carne, de la naturaleza de pecado que tenemos, caída, el deseo de volvernos más sabios que Dios, desear decidir por encima de lo que Dios decide. Dice, la pasión de los ojos, los deseos de los ojos. Los ojos son una ventana para cosas impresionantes, pero también para cosas que son dolorosas. Los ojos, si es marcas, lujos, si es cosas que no nos merecemos, cosas que no desea Dios para nosotros, cosas que nos son prohibidas, cosas que no están en el diseño de Dios para nosotros. Los ojos es la ventana muchas veces para que nuestro deseo de autosatisfacernos a toda costa puedan venir a destruir o afectar nuestras vidas. Por último, dice la arrogancia de la vida. De la vida se refiere no a respirar, de la vida se refiere a todo lo que uno quiere alcanzar. La arrogancia sobre todo lo que uno quiere alcanzar y adquirir. ¿Sabe? Si Dios viera todas mis posesiones y todas mis decisiones, y Él valorara todas las cosas que yo he comprado y todas las cosas que he adquirido y las que me gustaría comprar, me gustaría saber qué diría Dios con lo que yo hago con su dinero. Parte de mí no quisiera saber, pero parte de mí sí quiere saber. Porque somos mayordomos, nosotros no producimos nada. Dice que el querer, el hacer, el esfuerzo, las posibilidades, todo lo provee Dios. Somos mayordomos de lo que Él nos deja tener. Sería interesante que nos valoraran y que nos dijeran, aquellos taquitos del domingo, déjame decirte, ¿qué opinas sobre eso? Esto es pequeño, pero cuando lo practicamos en escala a todas las cosas que decidimos o aspiramos tener, cambia completamente. No amemos al mundo, el mundo pasa. Eso es lo más importante en ese versículo para entender el mundo. El mundo pasa, quiere decir que no permanece. Entonces lo que promete, lo que pide, no es cierto. Es una mentira, no se va a quedar, no va a funcionar, no va a servir. Dice que el mundo pasa y también las pasiones que provee ni son buenas ni dan. Esta filmina lo deja un poquito más claro. El mundo no puede darnos lo que necesitamos. El que nos diseñó puede darnos lo que necesitamos. Yo crecí creyendo que yo necesitaba una esposa. De verdad, dice mi papá que desde que estaba muy chiquitito yo quería casarme. Y que empecé, y yo creo que eso fue parte del problema. ¿Cómo se dice?
idolatrar ese deseo. Porque ¿qué pasa cuando una novia llegaba y decía, ya nomás me voy? Falta de contentamiento. Y cuando o sea, realmente idolatricé ese deseo. Entonces, yo creí que yo necesitaba una esposa. Y en la palabra de Dios dice que yo no necesito una esposa. Lo único que necesito es al Señor Jesucristo en mi vida. Cuando uno llega a entender eso y madurar eso, es cuando uno está listo para recibir la esposa que Dios o uno lo quiere. Pero cuando usted recibe la esposa antes de entender eso, ahí es donde vienen los problemas. El mundo dice, el mundo no puede darnos lo que promete. Nos dice, vea, si usted ve esto que está prohibido y que no le diga a nadie que va a ver esto, más bien me escóndase y vea esto que está prohibido y que eso es espantoso, pero le va a gustar. Y pueda que guste por un segundo, pero al tercer segundo ya no gusta. Y al día siguiente viene una culpa y al día siguiente vienen las consecuencias. Hay gente que ha pasado por cárcel por algo que vio, por algo que deseó ver y las consecuencias de esas decisiones. Lastimosamente no puede darnos lo que necesitamos, el mundo no puede darnos lo que necesitamos, solo Dios, y lo diseñó y lo reveló en su palabra, lo que necesitamos. No puede darnos lo que promete, no puede darnos lo que permanece para siempre. O sea, la vida eterna que en el texto dice que Él permanece en nosotros para siempre. Entonces, ¿cuál es el beneficio de vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones para aquellos que hacen la voluntad del Padre aquí en la tierra? Bueno, el versículo lo dice: vida eterna en la presencia de Dios. Vida eterna vivida aquí en la tierra, siendo perdonados, conociendo a Dios, bajo la autoridad de Dios, con su palabra permaneciendo, sabiendo esto posible porque su victoria ha sido nuestra. Por eso podemos vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar.